Hola, hoy es el 16 de septiembre del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos encontramos en la videoconferencia semanal del viernes por la noche en larushpac.com. Se encuentra en el estudio conmigo Jeffrey Steinberg del Executive Intelligence Review y vía video se comunica Diane Ser, miembro del Comité Político de LaRouche-PAC y coordinadora de las actividades en la ciudad de Nueva York. Nos encontramos aquí en el periodo inmediatamente posterior y realmente en medio de los acontecimientos que sucedieron este fin de semana. Al inicio del fin de semana hubo acontecimientos dramáticos, incluyendo el hecho de que en la víspera del 15º aniversario del 11 de septiembre, la Cámara de Representantes unánimemente aprobó la ley JASTA, la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo. Esto es después de que el Senado hizo lo mismo hace unos cuantos meses, pero fue muy claro de que la Casa de Obama que él iba a vetar esta ley. En el contexto de esta escalada dramática sobre esta batalla, el Instituto Schiller participó en una serie de conciertos muy históricos patrocinados por la Fundación para Revivir a la Cultura Clásica en la zona de Nueva York y de Nueva Jersey. Se llevaron a cabo 4 conciertos seguidos del Requiem de Mozart, conciertos que fueron muy concurridos, incluyendo uno que sucedió en el contexto de una misa celebrada por el obispo Di Marcio de la diócesis de Brooklyn en la Co-Catedral de San José el domingo 11 de septiembre. Y vamos a iniciar nuestra transmisión esta noche con las declaraciones muy breves que dio Terry Estrada, la viuda de Tom Estrada y líder de las familias del 11S Unidas por la Justicia contra el Terrorismo, que atendió el concierto en Morristown, Nueva Jersey, el lunes 12 de septiembre. Ella dio su apoyo al concierto y se le invitó al escenario para expresar su opinión sobre el crimen del 11S. Y verán lo que Terry Estrada dijo, lo cual hizo antes de que iniciara la música durante el concierto del lunes. Así que quisiera iniciar con un breve extracto de las declaraciones de Terry Estrada. En este momento, me gustaría presentarles a alguien muy especial para todos ustedes. Muchos de ustedes probablemente la conocen. Su nombre es Terry Estrada. Ella es la presidenta nacional de las familias del 11S Unidas por la Justicia contra el Terrorismo. Ella y su organización fueron fundamentales para la publicación de las 28 páginas del informe del Congreso sobre el 11S. Y sin agregar más, le pasaré el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Terry Estrada y yo perdí a mi esposo el 11 de septiembre del 2001. Tom tenía 41 años cuando fue a trabajar ese día y nunca regresó a casa. Tuvimos 3 hijos en ese tiempo. Tenían 7 años, 4 años y el más joven solo tenía 4 días de nacido. El 12 de septiembre del 2001 me levanté, probablemente no dormí esa noche. Cuando salió el sol, las cuestiones eran: ¿quién hizo esto? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y cómo pudieron haberlo hecho? ¿Cómo pudieron atacar a nuestro país de esta manera? ¿Y cómo pudieron matar a tanta gente inocente en un día? Dado que quería conocer las respuestas, empecé a hacer las preguntas cada vez más. Y así lo hicieron más familiares del 11 de septiembre. Nuestro primer nombre fue Unidos para llevar a la bancarrota al terrorismo. Ahora nos llamamos Unidas por la Justicia contra el Terrorismo. Por supuesto, nos enfocamos en las 28 páginas en el principio de que debían ser publicadas. Y ahora que se han hecho públicas, hemos aprendido 2 cosas fundamentales. Una, que Arabia Saudita nunca ha sido investigada completamente por el papel que jugaron en el 11 de septiembre. Y 2, que es indisputable que los saudíes jugaron un muy importante papel en el 11 de septiembre. La segunda legislación que he promovido por más de 4 años ahora se llama la Ley para la Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo.
Con esta ley se va a corregir un pequeño problema en nuestra ley actual de inmunidad de soberanía extranjera de 1976. Es una ley de 40 años que ha existido por 40 años hasta que nosotros investigamos el papel saudita en el 11 de septiembre, encontramos la evidencia y tratamos de hacerlo rendir cuentas. Pero lo que sucedió después es que las cortes decidieron malinterpretar la ley y desechar las acusaciones basados en la inmunidad soberana. No se equivoquen, ningún país, ninguna entidad, ningún individuo tiene el derecho a la inmunidad soberana. Esta ley tiene la intención de hacer rendir cuentas a cualquier nación responsable de un ataque terrorismo en territorio estadounidense que asesine a ciudadanos estadounidenses. Hemos escogido este camino porque es una forma pacífica de luchar contra el terrorismo. No queremos ver más derramamiento de sangre y no queremos ver a más gente morir como el 11 de septiembre. Y queremos proteger a nuestras fronteras, queremos proteger a nuestro país, queremos protegerlo a usted. Yo quiero proteger a mis hijos. Y la forma de hacer esto es responsabilizando a las naciones que financian a conocidas organizaciones terroristas como Al-Qaeda, EIS y Boko Haram. La gente dice, no se puede luchar contra el lobo solitario. Y yo digo, sí podemos detener el financiamiento, podemos destruir sus capacidades de reclutar y de incitar, y de llevar más terror y de lavarle el cerebro a la gente. Podemos eliminar al EIS. Y esa es nuestra meta a largo plazo. La meta a corto plazo en este momento es hacer que Arabia Saudita no tenga esta locura, esta situación de que no se le pide cuentas. En mayo, el Senado aprobó unánimemente esta ley y el viernes 9 de septiembre fue sometida a consideración del Congreso. Yo estaba en la galería y tuve el honor y el orgullo de ver que cada uno de los 435 miembros de la Cámara de Representantes aprobaron la ley HASTA. Gracias. Yo no sé realmente cuántas veces esto ha sucedido en nuestra historia, de que las dos cámaras del Congreso han votado aprobando unánimemente, y lo que eso significa para el presidente a las 4 de la tarde de hoy en día todavía amenazaba que iba a vetar la ley. La ley se mandará a su oficina para que lo firme más tarde hoy, a más tardar mañana. Y estamos haciendo todo lo posible para convencerlo que no haga esto. Probablemente han escuchado cosas en las noticias y quiero terminar porque quiero escuchar la música tanto como ustedes quieren hacerlo, pero habrán escuchado en las noticias cosas sobre esta ley y simplemente no son verdaderas y provienen del gobierno. Desafortunadamente, ellos son los voceros de los saudíes en este momento y debemos indicarles qué tan importante es y que sean responsables. Cualquier nación que quiera avanzar será hecha responsable. Y qué tan importante es que nuestro país tenga este tipo de seguridad. Si el presidente decide vetar esta ley, va a ser otro obstáculo, será nuestro mayor obstáculo, pero planeamos superarlo y detener este veto. Con suerte, el Senado y el Congreso van a aceptarlo y hacer eso para nosotros. Si ustedes quisieran hacer algo para avanzar, es JASTA.org. Esa es nuestra página. Está actualizada. Tan a menudo como puedo ir a una computadora, la puedo actualizar. Hay instrucciones simples de cómo comunicarse con la Casa Blanca, los congresistas, cómo patrocinar la ley. Esa es una ley muy importante y les agradezco que tomen el tiempo para escucharme. Y ahora tengo el honor de presentarles a estos maravillosos músicos. Los escuché practicar y van a pasar un maravilloso tiempo donde vamos a poder trascender de la maldad a un nivel superior, a un lugar donde está el bien, y yo pienso que el bien va a ganar al final. Y les doy las gracias por acompañarnos. Como pueden ver, estamos en medio de esta batalla muy activa en el frente de la ley HASTA. Como lo dijo Terry Estrada, todo depende de la acción que se tome en los próximos días, en las próximas horas, para crear las condiciones donde se arrincona a Obama, para crear el tipo de movimiento que es necesario.
Yo sé que se van a planear acciones en Washington, D.C. en los próximos días. Dejaré que Jeff hable sobre esto y también que mencione algunas de las actividades en las que participaste, Jeff, en la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo, este fin de semana pasada, cuando se llevaron a cabo estos acontecimientos. Sí, van a haber varias manifestaciones el martes en Washington, D.C., que es cuando el Congreso y el Senado regresará a la ciudad. Y va a haber una manifestación frente a la Casa Blanca. Y luego también habrá otra manifestación, creo, que en el lado del Senado, en el terreno del Capitolio. Esto es muy obvio. Pienso que el señor LaRouche lo dejó claramente. Todo lo que ha hecho Obama como presidente ha sido una reflexión del hecho de que es un agente del sistema británico, de la monarquía británica. Y por lo tanto, se debe presumir que aunque él se haga un enemigo declarado del pueblo de los Estados Unidos y especialmente de las familias del 11 de septiembre, si efectivamente veta esta ley, debemos asumir que es exactamente lo que va a hacer, porque es lo que los británicos quieren que haga. A ellos no les interesa que haya justicia por las 2.997 personas que fueron asesinadas el 11S, o tal vez por las decenas de miles de personas, los socorristas y otros que estuvieron en las Torres Gemelas, en el Pentágono, en Pensilvania, que han sufrido tremendamente y que adquirieron enfermedades relacionadas al 11S. Se calcula que 40,000 personas han sufrido enfermedades serias debido a sus acciones heroicas inmediatamente después de los ataques del 11S. Y Obama está del otro lado. Estos son crímenes enjuiciables. Ser un agente de una potencia extranjera mientras está en la rama ejecutiva del gobierno estadounidense, esto es traición. El hecho es de que Obama se le puede obligar, debido a una gran movilización del público, para actuar y efectivamente firmar esta ley y convertirla formalmente en ley, o simplemente permitir que sea aprobada sin su firma. Pero eso solo va a suceder si se le convence de que va a haber un voto oral, abrumador, bipartidista, si intenta vetar la ley. Este es un asunto existencial, no solo para los saudíes, pero para los británicos también. Recuerden, hace un mes más o menos, en la cúspide de la movilización, después de que el Senado aprobó la ley HASTA, un miembro Tory del Parlamento británico escribió en el Daily Telegraph de que si se enjuicia a los saudíes por parte de los familiares del 11S, entonces los británicos también pueden ser enjuiciados. Y él indicó que esto era porque no se persiguió a las redes yihadistas a las que se les dio refugio en Gran Bretaña. Pero sabemos cuál es la realidad. Es que el príncipe Bandar fue la figura central que organizó el respaldo para los secuestradores del 11S. Sabemos a través de las 28 páginas que solamente llega a la superficie. Bandar es otro agente británico. Bandar y Margaret Thatcher en 1985 creó el programa Al-Yamama, que eran los fondos del programa de Al-Yamama que probablemente llegaron a las manos de los secuestradores del 11S. Así que esto es algo muy grande, esta es una lucha frontal y todos los que escuchan a esta transmisión deben contactar a su senador, a su congresista, mandar un mensaje muy directo a la Casa Blanca de que esto se considerará una traición, tal vez un acto de traición por parte del presidente Obama si él no aprueba la ley HASTA y permitir que las familias del 11S por fin puedan ir a la corte. No importa a dónde llega la evidencia, no importa qué es lo que se prueba o no se prueba, ellos tienen todo el derecho bajo nuestra Constitución de tomar medidas legales en una corte contra los saudíes, y la ley HASTA elimina lo que en este caso era una inmunidad soberana y legítima. Así que es donde nos encontramos.
El fin de semana del 11 de septiembre en Nueva York, el Instituto Schiller tuvo un evento extraordinario y todo el video se encuentra en esta página y le pido a todo mundo que lo mire. Hubo otro evento que se llevó a cabo en la Universidad Histórica de Cooper Union en Manhattan y tuve el honor de hablar en un panel sobre las 28 páginas en esa conferencia. Participaron otros oradores, el juez Imposimato de Italia, que fue el juez que persiguió al aparato Gladio en torno a la estrategia de detención de intentos de golpes de Estado en Italia en los 70s y en los 80s, el asesinato de Aldo Moro. Él fue uno de los principales oradores. Dan Sheehan, el abogado que denunció el escándalo de Irán-Contra, también habló. Pero todo el mundo estaba enfocado en las implicaciones de las 28 páginas y la ley HASTA y la importancia de asegurarse, como lo dijo el senador Bob Graham en una conferencia en Washington, D.C., la publicación de las 28 páginas simplemente saca el corcho de la botella. Ahora hay que tener todo el contenido de la botella. Hay millones de páginas de material clasificado que todavía no ha sido publicado, que tratan con Sarasota, Florida, San Diego, California, Paterson, Nueva Jersey, Herndon, Virginia y otros lugares desconocidos. Y por supuesto en Europa, Hamburgo, Alemania. Así que apenas hemos visto la superficie y el punto que enfaticé tanto en el evento del Instituto Schiller como en Cooper Union. No se pierde el derecho de conocer la verdad y debemos enfatizar este punto. En el evento del Instituto Schiller en Nueva York el 10 de septiembre, no solo habló Jeff, no solo el senador estatal de Virginia, Dick Black, desarrolló un discurso muy dramático, pero también el embajador de Siria a las Naciones Unidas fue un invitado especial y dio un discurso muy poderoso en el que denunció al gobierno de Obama y al gobierno de Bush su campaña de cambio de régimen que ha tomado lugar en la región en el curso de los últimos 15 años desde el 11 de septiembre, empezando con Saddam Hussein, luego con Gaddafi y luego el intento de cambio de régimen contra Assad en Siria. Y yo pienso que los acontecimientos esta semana con la Cámara Baja del Parlamento británico, donde atacaron muy fuertemente a David Cameron en términos de las bases en las que lanzaron la invasión de Libia que se llevó a cabo, que condujo a la renuncia de Cameron. Esto también se aplica en el caso de Obama, y esto es algo que Obama continúa impulsando durante su periodo en su puesto. Y todo esto se junta también en el contexto de que se rechazó a Obama en su viaje a Asia durante las reuniones del ASEAN y de la cumbre del Grupo de los 20. Está atrapado y se muestran sus verdaderos colores a medida que se pone del lado de los saudíes en contra del pueblo de Estados Unidos. Y yo no pienso que se tiene que dar por sentado que todos estos acontecimientos en la ciudad de Nueva York ha establecido el enfrentamiento político más dramático de toda la carrera de Obama a medida que avanzan los días aquí en Washington. Diane, probablemente quieres hablar más del contexto de todo esto. Pienso que de lo que hablamos es una cuestión profunda de la justicia, no represalia, pero la capacidad de la humanidad de avanzar efectivamente. Lo que distingue a Asia y a Rusia bajo Vladimir Putin de los Estados Unidos y el sistema transatlántico es que estas naciones efectivamente están comprometidas a un mundo en el que el futuro es más brillante que el presente o el pasado. Esto es, los líderes de estas naciones dicen, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos van a vivir en un mundo en el que el nivel de la vida es superior, su nivel de educación es superior, el número de enfermedades a los que están sometidas es menor, de la manera en que los estadounidenses solían pensar no hace mucho tiempo. Y parte de la importancia del trabajo del coro
que es dirigido por John Sigerson y por mí misma, es recordarle al pueblo de Estados Unidos lo que es efectivamente la norma humana en contra de la norma bestial. Y debo decir, con respecto a esto, me pareció que los comentarios del senador Richard Black, en particular su pasión y su angustia cuando él descubrió lo que se está haciendo a Siria por parte de los llamados rebeldes sirios moderados, a quienes Estados Unidos está financiando, a la gente que estamos financiando, que están decapitando a los niños cuando los sacan de los hospitales, o los rebeldes a quienes estamos financiando, que están llevando a las mujeres en jaulas por las calles, donde nuestro propio vocero del Departamento de Estado dice, bien, ¿cómo podemos dejar de financiarlos? No vamos a juzgar lo que hacen por un incidente único de decapitación. Es tan perverso, y la idea de que los estadounidenses han perdido la capacidad de sentir rabia cuando son enfrentados con este tipo de maldad, donde no tienen reacción. Y la gente dice, no se puede hacer nada. Y yo pienso que el proceso de la elección de Hillary Clinton, que tal vez esté gravemente enferma y no lo sabemos, quien fue destruida por capitular ante Barack Obama. Y Donald Trump, que es simplemente un matón del FBI, un lunático. Lo que está sucediendo es que la población tiene una capa de teflón y no quieren pensar sobre nada. Y por supuesto, eso es la muerte. Debemos pensar. Y lo que se tiene en el resto del mundo es que el espíritu humano está avanzando con esta cualidad de creatividad. Y lo que sucedió este fin de semana con la participación de nuestro coro, con esta serie de conciertos patrocinada por la Fundación para Revivir a la Cultura Clásica, y lo que tenemos es un destello del poder. Y pienso que el hecho de que se aprobó la ley JASTA por el Senado y por el Congreso finalmente durante el fin de semana, y después lo que presentamos musicalmente de los espirituales afroamericanos a Mozart, a Handel, en términos de lo que verdaderamente significa el que seamos humanos, y una cualidad de la vida humana que es sagrada, que no está en nuestro ser físico. Y tal vez esto se percibió más poderosamente en la misa católica que fue dedicada a los bomberos y aquellos que murieron el 11 de septiembre. El obispo enfatizó de esa gente que dieron sus vidas, no solo por sus hermanos y sus amigos, pero por los extraños. Y al final, no es algo normal que la gente aplauda y dé ovaciones durante la misa, pero cuando acabó la misa, la ovación del público, y era muy claro que no era simplemente para los músicos, pero verdaderamente era una apreciación profunda de lo que esta gente había hecho. Y yo tengo el sentido de que verdaderamente estamos en un momento en Estados Unidos como en Alemania en 1989. Tal vez estamos en mayo de 1989 y no en octubre aún. Pero hay un tipo de despertar del mejor espíritu de la población estadounidense. La gente no está preparada para sentarse y tolerar la injusticia criminal. Y si actuamos con valor, dado que 2/3 partes del mundo están al otro lado de esto, y China, por ejemplo, la idea de hablar de legalizar las drogas, ellos pensarían que estás totalmente loco. Ser adicto a las drogas, distribuir las drogas, no lo toleran. Hay un ataque contra el narcotráfico en las Filipinas
y no pienso que Duterte aprecia las acusaciones de Obama de violaciones de derechos humanos a alguien que quiere eliminar el comercio del narcotráfico. En otras palabras, hay un estándar totalmente diferente en el mundo, el cual cuando recuperemos el valor, esto va a resonar. Y no hay una razón para que la gente crea que lo que sucede en este país va a ser determinado por el fraude de lo que se llaman las elecciones. Debo decir que lo que Jeff decías antes sobre Obama, debemos mantenernos en esto. No tiene caso hablar de los candidatos a menos que Obama, que es el mal que ocupa el liderazgo en este país ahora, se le saque de su puesto y se le lleve ante un tribunal penal. Solo quiero agregar algo a lo que Matt mencionó antes sobre las acciones de la Cámara de los Comunes británica esta semana. El Comité de Relaciones Exteriores produjo un informe que es una dura condena de tanto Cameron, Sarkozy y Obama de las consecuencias desastrosas del derrocamiento y el asesinato de Gaddafi en Libia. Y en un cierto nivel, la Cámara de los Comunes británica, con todo lo que sabemos sobre el poder de la monarquía británica y todo esto, la Cámara de Comunes avergüenza al Congreso de Estados Unidos. Han obligado a que saliera Cameron de su puesto, obligaron que renunciara de la Cámara de los Comunes en base a su papel en el desastre de Libia. Y más que todo, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia le mintieron al mundo. También le mintieron directamente a Rusia y a China cuando prometieron desde el principio que no iba a haber un cambio de régimen en Libia y que estrictamente era una intervención humanitaria. Bien, resulta que la Cámara de los Comunes, su informe, si cualquier cosa, e incluso una condena más dura de Obama que de Cameron. El informe deja claro que Cameron y Sarkozy eran los impulsores de la necesidad de intervenir para evitar que hubiera un desastre humanitario en Benghazi. De hecho, estaban creando redes terroristas creadas por los británicos que estaban en Libia después de haber luchado guerras en Afganistán, las mismas guerras que crearon Al Qaeda. Pero lo que quedó claro es que fue el presidente Obama que insistió que una zona de exclusión aérea era insuficiente, que una zona de exclusión aérea fracasó en Irak, fracasó en Bosnia y que iba a fracasar en Libia y que la resolución de la ONU debía ser más abarcadora, que iba a tener una zona donde no se conduciera, debía darle la carta blanca para defender a las llamadas víctimas de las fuerzas de Gaddafi a través de una acción militar total. Por un lado, todo mundo le juró a Rusia y a China de que no iba a haber un cambio de régimen. Y como resultado, Rusia y China se abstuvieron del voto cuando se aprobó la resolución del Consejo de Seguridad para crear la zona de exclusión aérea y la zona donde no se iba a permitir que se manejara. Y para usar todo tipo de fuerza necesaria para, entre comillas, salvar a la población civil de Benghazi. Bien, el informe deja claro que después de las primeras 24 horas estaban a salvo, ya no estaban bajo amenaza. Y desde ese momento todo el ejercicio se trató de cambio de régimen. Hubo un intercambio donde uno de los ministros del gobierno de Cameron en ese entonces, Liam Fox, mintió y dijo, no, esto nunca se trató de un cambio de régimen, no teníamos esa agenda. Y el entrevistador indicó que el 14 de abril del 2011, el New York Times publicó un editorial firmado por Barack Obama, David Cameron y Sarkozy, donde los tres dijeron, citamos, Gaddafi debe salir y salir de una vez por todas. Fin de cita.
mintieron abiertamente. Y si decimos algo, Obama hizo el mayor esfuerzo para crear este desastre, incluso que Sarkozy o Cameron, e incluyó una decisión consciente de asesinar a un líder extranjero. Así que la Cámara de los Comunes británica nos ha dado una nueva propuesta de enjuiciamiento contra el presidente Obama y yo espero que el Congreso tome esto en serio. Está de sobra decir que los medios de comunicación han bloqueado toda esta historia hasta este momento. De una manera muy real, este es como el segundo informe de Chilcot en el caso de Libia y el papel de Obama ahí. Honestamente, y es exactamente lo que tú pediste, Diane, en la petición que circulaste hace como un mes o un mes y medio. Vean lo que ha pasado desde que circulaste esta petición. Hemos ganado la lucha para la publicación de las 28 páginas, aunque hay decenas de miles de otras páginas que necesitan publicarse. Se ha aprobado la ley HASTA, y esto también tú lo indicaste. La ley HASTA fue aprobada en el Senado y en la Cámara, a pesar del hecho de que Obama todavía está amenazando vetar la ley, y podría ser anulado en la primera anulación del veto del gobierno de Obama. Aunque trata de retrasar esto y hay un despliegue de agentes saudíes que están por todas partes del Capitolio en este momento, tenemos informes que el ministro de Relaciones saudíes personalmente ha ido al Capitolio y se está reuniendo con los miembros del Senado amenazando que tienen que retirar su respaldo a esta ley HASTA. Pero es una lucha que está activa. Este tipo de enfoque del informe Chilcot, como tú lo pediste en tu declaración, Diane, es lo que proviene de la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Y también la cuestión general de la cooperación entre Estados Unidos y Rusia para derrotar al terrorismo mundial. Y pienso que fue muy importante que este era uno de los temas de los conciertos, con la imagen del monumento de la lágrima del 11 de septiembre de Teardrop Memorial en Bayonne, Nueva Jersey, que contribuyó Rusia en apoyo a la lucha del mundo contra el terrorismo después del 11 de septiembre. Y también durante el seminario del Instituto Schiller en la ciudad de Nueva York el sábado, el senador Dick Black indicó que estamos en medio de esta negociación del cese al fuego entre Kerry y Lavrov. Y según los informes, Kerry se ha aislado del gobierno de Obama, o por lo menos hay una facción que trata de socavar estos esfuerzos de trabajar con Lavrov. Así que estas son batallas en curso y son todas en torno a la cuestión del tipo de liderazgo que tú diste en esa declaración que publicaste hace más o menos un mes y medio, Diane. Y obviamente nos preparamos por el inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana y la próxima semana en la ciudad de Nueva York. Y yo pienso que estos eventos que se llevaron a cabo con la conferencia del Instituto Schiller, con el embajador sirio, etcétera, deben verse como preparar el camino para lo que serán las cuestiones que definan, esperamos, que se planteen en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso y la cuestión de la nueva arquitectura financiera internacional proveniente de la reunión del Grupo de los 20, tenemos una gran responsabilidad y eso nos lleva a la cuestión de la Glass-Steagall, que es algo que queremos abordar en un momento. Pero tal vez, Diane, tú puedes decir un poco más sobre los eventos preparativos a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Claro. Yo no sé cuál es la conspiración en este momento. El año pasado, como saben los que siguen nuestra página, el presidente Putin había ido a China para participar en el desfile de la victoria contra Japón y regresó a las Naciones Unidas y propuso esta coalición para destruir al EIS y creó esto con gran efectividad. Ahora, la Asamblea General de las Naciones Unidas se lleva a cabo a raíz de la reunión del Grupo de los 20, de la reunión de los países del ASEAN, la conferencia de Vladivostok, donde todas las naciones representadas firmaron más acuerdos entre ellas de proyectos económicos, etcétera. Y yo pienso que es importante que en la reunión del Grupo de los 20
Xinhua hizo una entrevista con el representante ruso que dijo que Pekín y Moscú deben trabajar con Washington. Debemos hacer que Washington participe. Washington es un socio complejo y sin predecir. Pienso que son las palabras que usó. Así que claramente estoy segura de que no vienen a esta Asamblea General sin tener plan alguno. No conozco los planes que ellos tienen, pero yo pienso que va a ser muy interesante a medida que se desarrollan. Yo pienso que es muy importante que los estadounidenses hagamos nuestra parte de hacer que Estados Unidos tenga menos complejos, digámoslo de esa manera, y menos impredecible abordando este problema de la criminalidad de Obama. Y yo pienso que lo que dijo Jeff sobre Cameron es algo importante. Tony Blair primero con el informe Chilcot, ahora tenemos todo este informe sobre Libia. Cualquier estadounidense, cualquier miembro del Congreso que obtenga esta información, pienso que es una condena absoluta en términos del papel de Obama. Y yo pienso que va a ser una contribución importante de los Estados Unidos, porque la verdad es que debemos ser parte de la franja y la vía, debemos ser parte del nuevo paradigma. El pueblo de Estados Unidos está sufriendo horrendamente con este derrumbe económico y yo pienso que esto nos lleva al punto que mencionaste, que es el momento de la Glass-Steagall. Así es. Exactamente, sobre ese tema, quiero leer el texto de la pregunta institucional que recibimos esta semana. Sé que el señor LaRouche respondió directamente a esto y dice: Señor LaRouche, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, está celebrando el 8º aniversario de la bancarrota de Lehman Brothers con un nuevo impulso para investigar y potencialmente encarcelar a más de 2 docenas de individuos y corporaciones que fueron remitidos al Departamento de Justicia para un procesamiento penal en el 2011 por la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, un grupo nombrado por el gobierno que investigó las raíces de la crisis del 2008. Ninguno fue procesado nunca. En una carta al inspector general del Departamento de Justicia, Warren le llama la falta de enjuiciamiento algo escandaloso y desconcertante y pide que el inspector general Michael Horowitz investigue por qué no presentaron cargos. El registro de las acciones del Departamento de Justicia sobre estos individuos casi 6 años después de que el Departamento de Justicia recibió las recomendaciones es pésimo. Ella escribe: a tu parecer, el nuevo impulso de la senadora Elizabeth Warren de investigar y potencialmente encarcelar a casi 2 docenas de individuos y corporaciones que fueron remitidos al Departamento de Justicia para un posible procesamiento penal es un paso en una dirección correcta y ayudará esto a la perspectiva de que se apruebe la Glass-Steagall. Así que Jeff, tal vez puedas decir lo que el señor LaRouche respondió sobre esto. Pienso que el punto de nuevo es que lo que vemos es el comportamiento irresponsable de prominentes funcionarios públicos. El hecho es de que en 1933 tuvimos la Comisión Pecora, que fue la investigación del Senado a los crímenes de los bancos demasiado grandes para caer durante la era de la Depresión, y los banqueros fueron a la cárcel. Fueron llamados a declarar bajo juramento ante el Congreso y se les obligó a presentar sus registros de impuestos. Y hubo un clima que se creó a través de ese proceso que condujo a la aprobación de la Glass-Steagall y un número de otras importantes propuestas legislativas en los primeros 100 días de la presidencia de Franklin Roosevelt. Ahora nos encontramos en medio de una crisis financiera que es mucho más grande, que es de un alcance global que la que tuvimos en 1933. Y aún así, no hay prácticamente una acción importante de parte del Departamento de Justicia o del Congreso en contra de estos ladrones criminales que son los directivos de los principales bancos. Para mostrarles un ejemplo, la mujer que era jefe de división de Wells Fargo se le atrapó básicamente creando cuentas falsas para sus propios clientes para cargar honorarios para que los empleados del banco pudieran recibir bonos especiales. Esa persona renunció del banco, pero recibió su paracaídas dorado de $125 millones a su salida. Es el día y la noche. El comentario del señor LaRouche sobre Glass-Steagall
fue: háganlo, se necesita ahora, no podemos esperar otro minuto. Hoy el Deutsche Bank recibió una multa de 14,000 millones por el Departamento de Justicia por su participación en el fraude de los valores garantizados por hipotecas en la etapa previa del 2008 y después del 2008. Sin embargo, ningún oficial del Deutsche Bank ha ido a la cárcel. De hecho, la multa de 14,000 millones del Deutsche Bank prácticamente lo lleva a la quiebra. Toda la capitalización bancaria, toda la capitalización del mercado del banco es de 19,000 millones. Si ellos pagaran la multa de sus depósitos, estarían en quiebra mañana por la mañana. Así que estamos en un momento donde esto es totalmente serio. Y por supuesto, estos banqueros deben ir a la cárcel. Pero ¿por qué no está haciendo más Elizabeth Warren para que se apruebe la Glass-Steagall? ¿Por qué anda Elizabeth Warren de puntillas en torno a este asunto? Porque básicamente ha sido ungida por Hillary Clinton como el perro de ataque en contra de Donald Trump. Pero de nuevo, si ponemos esto ante el criterio de referencia de la Comisión Pecora de Franklin Roosevelt y vemos de nuevo cómo lo discutimos con las acciones de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña comparado con la inacción completa de llevar a juicio político a Obama o tomar las medidas para abordar estos problemas, es vergonzoso y es parte del patrón recurrente. Como dijo Diana, tal vez queden 4 a 5 meses de Obama como presidente, pero cada día que él permanece en su puesto es una amenaza para la sobrevivencia de este país y la sobrevivencia de la humanidad. Lo que pasó en Libia fue para empezar un proceso de provocaciones de guerra contra Rusia y China. Lyndon LaRouche advirtió sobre eso el día que Gaddafi fue asesinado en el 2011 y estamos todavía en esa trayectoria hacia la guerra. Así que urgentemente necesitamos la Glass-Steagall. Se debe plantear inmediatamente. Hay propuestas de ley en ambas cámaras. Sí, el Departamento de Justicia debe dar marcha atrás a su política de no mandar a la cárcel a ninguno de los banqueros demasiado grandes para caer. Hay que llevarlos a la cárcel a todos. Lo merecen. Los principales ejecutivos de los principales 8 bancos comerciales de Estados Unidos. Todos están involucrados en múltiples crímenes, ya sea fraude de valores respaldados por hipotecas, el fraude de la LIBOR. Los crímenes se manifiestan y las acciones han sido patéticas. Jeff, como hiciste referencia, hay un gran problema con los demócratas ahora de que se ven menoscabados debido a su defensa de Obama y de Hillary. Ambos se oponen al restablecimiento de la Glass-Steagall. Y como dijo Terry Estrada, ahora la Casa Blanca de Obama es un vocero del régimen de Arabia Saudita, pero de la misma manera es un vocero de Wall Street. Y tenemos a la Glass-Steagall en la plataforma de ambos partidos. Y tenemos la mayor movilización en años de algunos de los sindicatos, la AFL-CIO, otros activistas en torno a la Glass-Steagall, donde buscan que se vote a favor de esto antes de que se lleven a cabo las elecciones, si no es que inmediatamente. Pero el problema es que tenemos la intención de liderazgo, de eliminar esto proviniendo de las filas de la facción de Obama en el Partido Demócrata, en el cual se encuentra Hillary Clinton en este momento. Yo diría que también hay una agenda más amplia, más profunda, y esto se vio en el diálogo que tuvimos ayer con Lynn y Helga, donde Helga indicó de que hay un informe reciente que ha sido publicado por el Club de Roma, que ha existido por 40 años, que es un movimiento declarado neomalthusiano para reducir a la población, y ha sido su agenda. Y el título de su informe en alemán es 1% es suficiente. De manera explícita dicen que el tipo de porcentajes de crecimiento dramáticos que se ve año tras año proveniente de China y otros países que ahora son parte de esta dinámica de la nueva ruta de la seda son de alguna manera un peligro para el planeta y debemos imponer el cero crecimiento o por lo menos una agenda de un crecimiento muy pequeño, que es lo que proviene de la monarquía británica y proviene de muchos de estos círculos
conciertos del transatlántico. Y esto es verdaderamente la base en torno a la que esta lucha entre el nuevo orden económico internacional, este nuevo paradigma que proviene de China, del BRICS y de los países de la Ruta de la Seda, en contra de Obama y este régimen transatlántico que sucede, es la antigua oposición ideológica profundamente arraigada a la idea de que no hay límites al crecimiento, de que el tipo de idea de aumento perpetuo en la productividad de la humanidad, que es a lo que el señor LaRouche se ha dedicado a defender y a profundizar con su perspectiva de la economía física. Así que esto es la agenda más profunda que, de nuevo, Obama se encuentra como un vocero por esto y lo ha hecho muy explícito en varias ocasiones. Recuerden su viaje a África, donde él dijo, ustedes no se les puede permitir que tengan acceso a la tecnología moderna como la electricidad, porque si lo hacen, el planeta va a hervir. Y en otras ocasiones él dijo, no necesitamos esas cosas lujosas como la energía de la fusión o nada como eso. Así que, de nuevo, esto nos lleva a esta idea más profunda de cuál es el concepto del hombre y cuál es su idea científica de este progreso perpetuo, o este concepto de que no hay límites al descubrimiento creativo, no hay límites al crecimiento. Y esta es la agenda más profunda que ahora vemos que va a la superficie. Estos tipos son unos lunáticos genocidas y lo han sido por 40 años. El movimiento de LaRouche, en cierto sentido, se inició como una guerra en contra del Club de Roma. Cuando ellos publicaron su informe de 1972, Los límites al crecimiento. Y toda la historia ha sido una pelea entre aquellos encabezados por el señor LaRouche y la señora LaRouche, que representan el principio de la verdadera creatividad humana, en contra de la gente que quiere un sistema oligárquico que quiere eliminarla. Está el príncipe Felipe, el príncipe consorte, que pide la reducción de la población en este planeta por un 80%. En el informe del Club de Roma, un límite del 1% al crecimiento. Si se pusiera esto en efecto, esto representaría un genocidio en una escala sin precedentes en la historia de la humanidad y sucedería inmediatamente. Pienso, como se dejó claro en estos conciertos del fin de semana, hay un elemento de inspiración, el cual, cuando es desatado en el pueblo de Estados Unidos, es abrumador. El tipo de asistencia que vimos en estos conciertos en Nueva York, en donde el público llenó cada uno de los lugares, incluyendo en el centro de Manhattan, la Catedral de Brooklyn, el concierto que se llevó a cabo en Morristown, el que sucedió en el Lehman College en el Bronx. Hay un trasfondo de un deseo para este tipo de celebración hermosa de la naturaleza de la humanidad. Y yo pienso que era muy importante mostrar el Requiem de Mozart, que es una obra musical muy profunda y tiene una resonancia en el pueblo de Estados Unidos, incluyendo la última vez que fue celebrada como parte de la misa hace 50 años a solicitud de Jackie Kennedy en un servicio para conmemorar al asesinado presidente John F. Kennedy en la Catedral de la Santa Cruz en Boston. Y esta fue la última vez que se presentó en el contexto de la misa misma, pero la combinación de esto, junto con estos 4 espirituales afroamericanos, que es este llamado por la justicia, por la libertad y por la dignidad del ser humano, combinando todo esto en el contrapunto entre los dos, verdaderamente despertó algo muy profundo y muy enraizado en la gente que participó en este coro de la comunidad que está creciendo de una manera exponencial, y también de la gente que participó como miembros del público. Y Diane fue la conductora de la primera parte de estos conciertos de los espirituales afroamericanos. Y yo pienso que ella estaba participando en el espíritu de Sylvia Olden Lee y sus colaboradores. Y yo pienso que fue muy conmovedor, y yo pienso que es parte
de algo que vamos a ver que va a continuar creciendo, y no solo en el deseo por la justicia, sino el deseo por la dignidad humana y la creatividad en el pueblo de Estados Unidos. Tal vez quieras decir un poco sobre cuáles serán los planes para el coro de la comunidad en este contexto, Diane. Espero que continúe creciendo y tenemos muchos planes. Mis palabras de despedida a nuestro público será: la gente debe unirse a las actividades en frente de la Casa Blanca este martes en respaldo a la ley HASTA y en contra de que Obama la vete, y un desafío al pueblo de los Estados Unidos y a los miembros del Congreso de Estados Unidos, el cual es: ustedes son más cobardes y sin agallas que la Cámara de los Comunes británica. Si ellos pueden deshacerse de Cameron y denunciar sus crímenes contra la humanidad en los que él ha participado, y si ya están nombrando a Obama, ¿qué es lo que los detiene? Bien, estos eventos frente a la Casa Blanca serán a las 12:30 el martes, y aparentemente va a haber otra manifestación frente al Senado a las 2 de la tarde el mismo día. Así que si están en la zona o pueden ir a Washington, D.C., es algo en lo que pueden participar. Y yo pienso que va a haber más información en la página pazhasta.org que Terry Estrada mencionó al principio de esta videoconferencia en sus declaraciones en el concierto de Morristown. Y por favor, circulen la videoconferencia de esta noche lo más ampliamente posible. La declaración enfática de Terry Estrada que ella hizo en ese concierto puede escucharse más ampliamente. Esto es algo que el pueblo de Estados Unidos necesita escuchar, y pienso que esto es algo en el que usted puede asistir. Y quiero darles las gracias a Diane y a Jeff por acompañarme aquí. Por favor, manténgase sintonizado a larushpack.com. Tendremos cobertura de esta manifestación el martes, y nos puedes acompañar por nuestra programación regular también. Muchas gracias y buenas noches.